Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Banda, bandita, bandota. Espero que muy bien y con ganas de darle un vistazo a la historia. Nosotros somos miembros de Un Cafecito con la Historia. Hoy hablaremos acerca de las generalidades del modelo liberal en Honduras y tenemos como tema principal Honduras, país minero, premio o castigo. Nuestro objetivo es destacar los cambios que trajo a Honduras la reforma liberal y todo lo que esos sucesos conllevaron. Teniendo un objetivo claro, debemos entender en qué consistió la reforma liberal en Honduras. Pues fue el proceso en que se orientó a la transformación de viejas estructuras, no solo políticas, sino también económicas y sociales arrastradas desde la colonia. Pero ¿cuáles eran los objetivos de crear una reforma liberal? El objetivo es que se quería consolidar una economía de exportación que permitiera vincularse al mercado mundial y a la unificación de los estados nacionales. Teniendo eso claro, no podemos evitar preguntarnos por qué decimos que a la vez que es una reforma liberal, también es la introducción al capitalismo. Eso es la consecuencia de que los gobiernos de la reforma liberal en Honduras emprendieron un amplio programa de medidas con el fin de alcanzar estabilidad política y vincular al país con el mercado mundial. Sabemos bien que los principales cambios que ocurren con los sucesos de esa índole siempre se destacan los aspectos políticos, económicos, jurídicos y educativos. Este caso no fue la excepción, así que ¿en qué afectó a cada uno de esos aspectos? Notamos la separación iglesia-estado, organización y profesionalización del Ejército Nacional, la creación de nuevos departamentos, las garantías de derechos individuales, el afianzamiento de lazos diplomáticos con países de América y Europa. En el económico tenemos el fomento de la agricultura a través de leyes, el estímulo de la actividad minera, la reorganización fiscal y estabilización del sistema monetario, impulso al negocio bananero, la construcción de carreteras y caminos, la apertura a la inversión de capitales extranjeros y el establecimiento de instituciones bancarias. En el jurídico, observamos la elaboración y reforma de nuevos códigos, civil, de procedimiento, de comercio, penal, militar y de aduanas. También observamos la constitución o constituciones más armónicas con la época. En el aspecto educativo, nuestro último aspecto, vemos que se orientó a nuevas leyes de educación, a educación primaria laica, gratuita y obligatoria, a la formación de cuadros técnicos, el impulso de las estadísticas y la formación de maestros profesionales, trayendo profesores de Guatemala y Cuba. Tomando todo esto en cuenta, pasamos a las exportaciones de la Rosario Mining Company. Los comentarios que hacía hacia la prensa del país al margen del incremento de la industria minera en Honduras procede a analizar la importancia que tiene para el capital extranjero la protección que el Estado otorga a aquella industria, lo que esa protección significa para el tesoro público y los beneficios que de ella se derivan para el país. No es mi propósito demostrar que esa protección debe retirarse. Se hace necesario que exista para que la industria pueda desarrollarse, pero cuando eso se ha logrado, el Estado debe participar en forma razonable de las utilidades que obtiene el capital, al amparo de amplias, extensas y repetidas concesiones que causan un hondo vacío al tesoro de la nación. Principia el Estado por conceder el dominio de una zona minera mediante el pago de un pequeño impuesto anual. Luego, otorga al interesado una concesión por un determinado número de años, eximiéndose del pago de todo impuesto establecido y por establecer sobre su capital, sobre sus rentas
y sobre todas sus propiedades. Le otorga además el privilegio de importar al país libre de todo Raidman, su maquinaria y materiales necesarios para el funcionamiento de su empresa, y le concede la franquicia de extraer y exportar libre también todo impuesto los productos de sus minas. En esta forma, favorece al Estado, al capital que llega a Honduras a dedicarse a la industria minera. En cambio, el Estado ha tenido que conformarse con el trabajo que esa industria proporciona al operario hondureño y con alguna obra pública que el concesionario se obliga a ejecutar, cuyo valor distribuye o está distribuido entre el número de años que corresponden a su concesión en relación a las utilidades que obtiene el capital. Resulta una participación casi insignificante para el Estado, con fuerte sacrificio para el tesoro público, en beneficio directo de aquellos que aportan su contingente económico. Los sueldos y salarios que pagan las empresas mineras, aún en su estado de mayor florecimiento, a los hijos del país, ha llegado un límite mínimo, indispensable para la subsistencia del empleado y operario. Por otra parte, los dividendos que perciben los accionistas han alcanzado su mayor porcentaje en la historia de esas compañías. En consecuencia, el país de donde procede el capital logra mayores rendimientos que aquel que suministra el trabajo, sacrifica sus rentas y agota sus recursos naturales. Se impone, desde luego, otra orientación a la política proteccionista de aquella industria. El Estado debe cooperar al desarrollo de la industria minera sin que su libertad llegue al extremo de comprometer lo que puede llegar a ser una de sus mejores fuentes de riqueza. Corresponde a aquellos que tienen a su cargo la dirección de los negocios públicos en Honduras prestarle atención al informe correspondiente del año 1937, presentando ante la Junta. La New York en Honduras, Rosario Mining Company, ha gozado de 3 concesiones desde el año 1881 en que empezó sus trabajos. Cada una de ellas se le fue otorgada por periodos de 20 años. En la última, que obtuvo en el año de 1920, se obligó a reponer la cañería que surte de agua potable a la capital como una compensación a todas las franquicias que recibiera el Estado en la importancia de todos sus materiales y en la exportación de todos sus productos, y también por eximirse del pago de todo impuesto establecido o por establecer sobre su capital y sobre sus rentas durante la vida de su concesión. La municipalidad de Tegucigalpa celebró un contrato obligando a pagar la suma de $3,000 anuales en cancelación total de todo impuesto por la introducción de sus materiales y por la exportación de sus productos, anticipándose a la suma de $30,000 por impuestos correspondientes a los 10 primeros años, por la amortización anual que ha hecho de la empresa como consecuencia de sus obligaciones. El valor total de la obra ejecutada y los pagos hechos a la municipalidad significan para ella una erogación que no excede de unos 400,000. La protección del Estado a la industria minera favoreciendo el capital extranjero consistía en una reducción sustancial a nuestro arancel de importación vigente en un gravamen moderado por la exportación de productos y en la exención del pago de cualquier impuesto sobre el capital y sobre sus rentas, protección distinta a la que ha recibido la compañía Rosario, la cual dio por resultado que ella obtuviera el 14.75% en dividendos anuales durante los 57 años que ha trabajado, y que al terminar el año de 1937 su capital estuviera aumentando en el 190%. Se llega a la conclusión de que su objeto es demostrar que el Estado no debiera
con el solo aliciente de proporcionar trabajo a los hondureños, disponer de sus recursos naturales, ni limitar su facultad de establecer retribuciones. Si la remuneración de este trabajo pudiera contribuir a aumentar la riqueza pública de la nación, ese proceder se justifica, pero con el tipo de salario que se le paga reduciendo al límite indispensable para la subsistencia del trabajo, como ya hemos dicho anteriormente, no es posible que aquello pueda ocurrir. No debe pasar desapercibido el hecho de que cuando más del 32% del valor de los productos que se exportan es todo cuanto queda en el país, el 68% restante sale fuera de Honduras. De seguir así, el futuro de nuestro país será el de una nación empobrecida por el agotamiento indebido de sus recursos naturales. Con toda la información que obtuvimos hoy, quizás para algunos fue un repaso, para otros elementos nuevos. De igual manera, ha sido una fuente de motivación para saciar la sed de conocimientos, de buscar respuestas, de ver más allá de lo que se ve. Así que, ¿vos qué opinas? Tu opinión es importante para nosotros. Déjanos saber qué pensás acerca de todo esto en los comentarios. Hasta la próxima.